Ahora, otra cosa que nos preguntan es cómo se hace eso de la educación en casa. Y cuando la gente pregunta eso, es chistoso porque yo percibo que lo que esperan es que uno les entregue un manual, les diga, descárgate de este enlace las instrucciones paso a paso de cómo educar en casa. Y eso no existe. Entonces, para eso sé que todas nosotras tenemos respuestas diferentes y me encantaría escuchar qué respuestas tienen Alejandra y Marta. Sí, bueno, es cierto como tú dices, uno cree que la gente, o mejor dicho, la gente espera un manual, el manual de cómo, cómo educar en casa a tu hijo. Y no es así, o sea, digamos que cuando alguien me pregunta eso, y yo sé que lo hacen es porque tienen dudas de lo que uno está haciendo, dice, ah, no, bueno, el ministerio, los ministerios de educación siempre tienen en su página web un currículum. Allí te colocan lo que debe saber el niño según el grado correspondiente. Pero cuando alguien me pregunta por qué quiere saber, entonces ahí le digo, mira, eso depende de cada niño, depende de cada familia. Uno obviamente parte de lo que conoce. De modo que cuando yo empecé, cuando yo digo 9 años educando en casa, es porque, o educando en familia, es porque mi hija tiene 9 años. Nunca le envié al colegio y desde que nació o desde antes de nacer, ella está siendo educada. Ella aprende del medio en donde está, bien sea que esté en el vientre o fuera de él, ella aprende, está aprendiendo, es un aprendizaje que no termina nunca. Entonces, cuando decidimos, digamos, conscientemente, porque ya lo habíamos hecho sin darnos cuenta, cuando decidimos conscientemente no enviarla al sistema educativo, yo comencé con ella utilizando lo que yo conocía, para enseñarla a leer y a escribir, que fue una decisión que ella tomó. Ella me dijo, quiero aprender a leer y a escribir. A los 4 años empecé utilizando silabarios. Luego las matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación, división. Todavía por su edad estamos en ese proceso. Pero ¿qué he descubierto yo a lo largo de todo este tiempo? Que cuando uno está pequeño, o mejor dicho, uno ya que ya pasó por esa etapa, uno dice, pero de todo lo que yo aprendí en el colegio, ¿de qué me acuerdo? Básicamente, saber leer, escribir y las matemáticas básicas. El resto casi todo se le olvidó a uno, a menos que esté asociado a una experiencia o traumática o positiva. Entonces, en eso he basado yo el aprendizaje de la niña, es decir, lo básico que uno necesita, ¿verdad? Aprender a leer y a escribir, que yo lo hice de una manera tradicional y, bueno, ella lo disfrutó, pero hay formas no tradicionales de aprender de enseñar a leer y a escribir, que es, bueno, son muchas y no voy a entrar en detalles ahorita porque no es la pregunta, y las matemáticas básicas que ahorita me están llevando por un camino bien interesante y es hacer las matemáticas igual que todo lo demás que deben aprender los niños cuando deciden salir del sistema educativo, es de una forma humanizada. Y haciéndome la pregunta que yo me hacía de pequeña, pero ¿para qué sirve esto? Cuando uno hacía raíces, integrales, eh, o sea, hacía unos cálculos que uno decía, pero ¿para qué sirve esto? O sea, era una cosa totalmente abstracta. A los niños que son educados en casa hay que, cuando queremos enseñarles algo, hay que demostrarles que eso que están aprendiendo tiene una utilidad. Y además, darles la oportunidad de poner en práctica eso que están aprendiendo. Si están aprendiendo a leer y a escribir, que sea para disfrutar, que sea para imaginar. Esa es la utilidad que debe tener ellos en la lectura y la escritura, y que sea para pensar. Las matemáticas, con esto puedo construir cosas, con esto puedo crear objetos. En eso yo baso mi educación en casa, es decir, partí de lo que yo conocía, que era ayudarme con un currículum y lo que yo aprendí a unos caminos que todavía no conozco muy bien, que es aprender las cosas porque necesitamos aprenderlas en el momento. Hacemos proyectos, aprendemos por proyectos porque con los proyectos uno entiende que lo que está aprendiendo y los conocimientos que está poniendo en práctica tienen alguna utilidad. Así es como yo hago
la educación en casa. Sé que hay personas que lo hacen de maneras muy diferentes, pero así lo hago yo, porque yo me ajusto a las necesidades del momento y las necesidades principalmente de mi hija. Y ella me ha pedido que haga más divertido el proceso de aprendizaje, y así es como lo estamos haciendo, por proyectos y convirtiéndolos en algo que sea útil. De verdad no sé de qué otra forma explicar, porque es muy complejo y de verdad que eso lo lleva a uno por muchos caminos. Por eso yo decía, ¿quiénes pueden hacer la educación en casa? Cualquiera que quiera, pueda, y use mucho su creatividad para lograr llevar este estilo de vida. Te doy la palabra, Marta. Listo, a ver, ¿cómo se hace? No, esto la verdad es una pregunta como bastante complicada, porque diría yo, esto es a nivel individual. Tú a medida que te metes en el cuento vas aprendiendo. Yo literalmente cuando empecé a hacer homeschool, yo traje la escuela a la casa. Teníamos horarios extremadamente estrictos de las horas del colegio, y empecé con un currículum y yo tenía que terminar lo que decía ahí ese día, a la hora que fuera, entendieron, no entendieron, saque el esfero rojo, califique, le fue mal, perdió, no le di tiempo para estudiar. No, o sea, fue terrible. Eso fueron más o menos diría yo, casi el primer año. Igual yo ya empecé cuando mis dos chicos estaban más grandecitos, y tenía la nena iba a empezar segundo primaria. Entonces cuando vi que eso no funcionaba, que los niños estaban frustrados, que yo decía, no, esto no, o sea, yo no estoy haciendo nada, eso no puede ser así, que lo saco yo de la parte escolarizada para que ellos no manejen ese estrés y que las tareas, y yo estoy haciendo lo mismo, esto debe existir algo más. Entonces, la verdad fue cuando me senté y me pregunté, bueno, yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde voy a llegar con esto? ¿Qué quiero para mis hijos? Pues me orienté cuál era mi propósito de hacer homeschool. Ahí fue cuando entendí cómo se hace el homeschool, y aprendí que cada familia maneja su homeschool a su estilo. Muchos de pronto en este momento tienen confundido lo que es el homeschool y la educación en línea. Entonces, nos matriculamos en un colegio virtual. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nuestros hijos pasan todo el día en un computador llenando una cantidad de formatos que no entienden un carajo de lo que están haciendo. Eso de pronto para los niños más grandes. Para los niños chiquitos, pues las mamás como, bueno, se ponen a jugar con ellos, y muchas veces pensamos que porque no, es que el niño está jugando, el niño está perdiendo el tiempo. El juego, el tiempo libre, el tiempo de ellos, todo eso son áreas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se hace el homeschool? Como usted lo pueda aplicar y como usted mejor se le acomode para las condiciones de su familia. Si quiere ser con un currículum estricto, lo puede hacer así. Si eso usted cree que eso le ayuda a sus hijos, se puede hacer así. Que usted de pronto es más flexible en otras cosas, entonces todo lo que usted haga en esta vida que sea de beneficio, todo eso es aprendizaje, y en algún lugar lo va a tener que usar. Lo que tú decías, Alejandra, lo básico, que es aprender a leer, mientras sepan leer, escribir, matemática básica. Pienso que tienen las herramientas básicas para ellos ampliar sus conocimientos en el área en que ellos quieran. Mis 3 hijos son totalmente diferentes. Una experiencia, digamos, con mi hijo mayor, él ya va a terminar, y resulta que él en su época de que estaba escolarizado le iba súper mal en matemáticas, y decía, mami, yo odio la matemática, no sé qué. Empezamos el tema de homeschool y descubrimos que a él le encanta la mecánica. Descubrimos que él es muy bueno para desbaratar, para armar, ¿no? Y dijo, mami, quiero estudiar mecánica. Resulta que mecánica, la materia básica, es la matemática. Entonces, ¿qué aprendí yo en mi proceso de homeschool con él? Que en sí no era que él no le gustara la matemática, sino, diría yo, nunca lo enfoqué a que le gustara
porque nunca sabía que la capacidad de mi hijo, lo que le gustaba era la mecánica. Ahora él en su proceso se dio cuenta que la matemática es lo básico que él necesita para estudiar ingeniería mecánica. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, nos vamos a enfocar en la matemática porque eso es lo que tú quieres y esa va a ser tu herramienta para salir adelante. Y se le empecé a enseñar, pues tuve que contratarle unos tutores y todo, donde él entendiera, pero él siempre tenía un propósito por el por qué lo hacía. Mi otro hijo es músico. La niña apenas pues está como mirando a ver qué le gusta, y para poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Yo explorar con ella. Yo todo lo basé, la parte cómo hago yo el homeschool es basado en experiencias. Basado listo, vamos a experimentar esto, pero para eso obviamente necesitamos una teoría, necesitamos algo básico. Entonces, si tú quieres ser mecánico y tú quieres, pues necesitamos trabajar en la matemática. Si el músico, tú no puedes ser perezoso para leer, porque imagínate cómo vas a leer partituras. A la niña le empecé a enseñar la matemática y que le cogiera amor a la lectura, leyendo recetas, cómo podemos aplicar, estamos estudiando fraccionarios. Yo a cambio de sentarme con ella y con la hojita, mira, un fraccionario se hace así, entonces, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a la cocina y vamos a hacer una pizza, vamos a dividir esta pizza, en cuántas porciones, qué es un tercio, qué es un medio, y ha sido la manera que yo los he llevado por este proceso académico, y ya ellos, digamos, en este momento, los mayores saben que necesita ver ciertas materias ya para una preparación para la universidad, pero ya fue a escogencia de ellos, pues obviamente ya tienen que tener más responsabilidad, pero ellos ya lograron enfocar qué es lo que quieren y cómo lo van a hacer. Pero entonces el cómo se hace un homeschool va a las condiciones de la familia y los intereses de nuestros hijos. Ana Paulina, ¿qué opinas? Yo siempre he dicho que hay tantas maneras de hacer el homeschooling como familia haciendo homeschooling. Eso quiere decir que cada familia lo hace de una manera diferente y no hay dos familias que lo hagan igual. Podrán parecerse en algunos aspectos, pero no hay dos familias que lo hagan igual. Metodologías hay muchas, hay estilos de pedagogía, hay algunos que son un poco más usados por las familias que educan en casa, como Waldorf y Montessori. En distintos lugares del planeta utilizan unas más que otras porque les llaman más la atención. Está Charlotte Mason con los libros vivos. Y está uno que me parece muy chistoso, incluso que tenga nombre, que es el método ecléctico, porque es como coger un poquito de cada cosa, y eso es lo que hacemos todos al final. No creo que son muy pocas las personas o las familias que creo yo que escogen una sola línea y se mantienen en esa línea y no se salen de esa línea y no toman nada más de ningún otro lado. Para mí lo básico en la educación en familia es el respeto y la libertad. Creo yo que respetar a los hijos es lo que nos va llevando, nos va marcando el camino con cada uno, que cada hijo tiene un camino diferente, y entender que esto nos permite la libertad a nosotros y la libertad a ellos de conocer y saber qué nos gusta, qué nos interesa, como decía Marta, para qué son buenos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, explotar sus propios intereses. En ese camino, la labor de los papás, pienso yo que es de acompañamiento, de guía, de facilitador, más que de maestro. Nosotros enseñamos con el ejemplo, ellos aprenden de nosotros lo que ven. Los niños aprenden muchísimo de los adultos cuando los ven entusiasmados o apasionados con un tema o con una actividad. Sin darnos cuenta, en esos momentos es cuando más estamos enseñando, sin la intención de enseñar. Entonces, ¿cómo se hace? De muchas maneras. No hay un paso a paso, solo existe un paso uno, y es no mande a los niños al colegio. Ese sí está clarísimo. Pero de ahí para adelante, todo pienso yo que es una negociación. También es una negociación porque hay que mirar
que todos en la familia estén contentos, digo yo, y tranquilos. Si alguien viene y nos dice, el currículum es la solución, porque es que si usted no cubre todos los contenidos académicos que van a ver en el colegio, después cuando entre a la universidad no va a estar bien preparado. Entonces el papá o la mamá que fue educado en colegio le ve mucho sentido a esa afirmación y dice, listo, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que seguir el currículo y tengo entonces que cumplir unos horarios para poder cubrir esos contenidos, pero el niño no está contento. El niño está aburrido, el niño se siente presionado, el niño está estresado, el niño lo están poniendo a leer sobre los platelmintos y no le interesa ni poquito porque lo que quiere es saber cómo son las galaxias. Entonces los papás están sintiendo que cumplen con su deber y están tranquilos, pero los niños no están tranquilos. Entonces ese no es un buen escenario. Pero si al contrario llega alguien y le dice a estos papás primerizos, hay que ser libres y relajados. El unschooling es la solución. No le imponga nada a sus hijos nunca. Y entonces el papá dice, ok, listo. Entonces voy a dejar que mis hijos decidan durante el día lo que quieren hacer. Y resulta que los hijos durante 2 años en ningún momento preguntaron por números y matemáticas y este pobre papá o esta pobre mamá están pegados del techo con una angustia terrible porque sienten que sus hijos no están aprendiendo algo que les parece importante, pero están convencidos de que tienen que respetarlos. Entonces los niños están tranquilos, pero los papás no están tranquilos. Y pienso yo que ese tampoco es un buen escenario. Por eso creo yo que esto todo el tiempo es una negociación. Hay que buscar cómo hacer las cosas de manera que los niños estén bien, estén respetados, tengan espacio de todo tipo a su alrededor para poder moverse, pero los papás también tienen que sentirse tranquilos con eso. Entonces, irse tranquilizando con respecto a la educación en casa, ir cambiando la mentalidad y cambiando el chip de qué se trata esto, no es fácil para uno de adulto. Uno tiene muchos años de escolaridad encima, uno pasó por jardín infantil, colegio, universidad, y si mandó a los hijos al colegio, eso también son años de escolaridad que uno tiene encima. Y lograr quitarse todos esos años de escolaridad de la cabeza no es fácil. Entonces pienso que es una negociación, y con todos los hijos las cosas no funcionan igual. Cuando uno cree que ya entiende a su hijo de 10 años, entra a los 12 años a la preadolescencia y es otra persona completamente distinta. Así como dicen, cuando uno logra conocer las respuestas, le cambian las preguntas. Más o menos es así, y eso es el proceso de crianza con o sin educación en casa. Entonces, no hay un manual para educar en casa. Creo que la guía es, de nuevo, el amor por los hijos y el respeto. Y entender las ventajas de toda la libertad que no ir al colegio nos ofrece a la familia.